de servicio al país y he tenido a los enemigos gobernando que me han revisado de arriba para abajo y no han podido encontrar nada de nada. Y por eso es que amenazan, y por eso es que silencian, y por eso es que difaman. Nosotros tenemos las manos limpias y tenemos el coraje suficiente para enfrentar lo que estamos enfrentando. Cuénteme, por favor, ¿cuáles son Tendremos que hacer las puntuales? auditorías que correspondan y las denuncias que serán aplicadas con los juicios correspondientes para meter a la cárcel a todos estos corruptos que han sobrevaluado contrataciones, como por ejemplo la del gasoducto del sur, que 1.400 millones de dólares era su costo y sin embargo la han contratado a postor único a 7.200 millones de dólares. O la refinería de Talara, que no estamos contra el proyecto en sí, sino contra la corrupción, que costaba 300 millones de dólares y han terminado contratándola a 3.700 millones de dólares. ¿Se refiere al gobierno actual, al de Ollanta? Pues sí. Y claro, hay toda una secuela de los gobiernos anteriores que lamentablemente tienen que venir los descubrimientos de fuera, como el caso Lavajato, en donde también Odebrecht está muy comprometido en todos esos contratos. Ya el presidente de Odebrecht, la corruptora brasilera, está detenido allá en Brasil. Y aquí tenemos que meterle diente, escoba y sanción. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo tener una Contraloría? Se dice mucho que la Contraloría está deslucida, que no tiene la capacidad que debería tener. Habrá un nuevo Contralor que yo propondré luego de concertar con la sociedad civil y que será ratificado en referéndum. ¿No se supone que el presidente de la República no puede poner al Contralor? Que precisamente por eso está el... Es que va la reforma constitucional, la disposición transitoria. Pero para que por única vez el presidente proponga, yo asumo mi responsabilidad. Pero ¿cómo el presidente va a tener al Contralor? Se supone que el Contralor tiene que tener la autonomía y la independencia para actuar frente al Ejecutivo. No, actualmente es peor todavía, lo propone el presidente de la República. Pero no queremos algo un poco mejor que lo que está peor. Al actual Contralor lo ha propuesto nada menos que Alan García y lo ratificó ese Congreso. Sabemos su relación con Alan García, pero yo me refiero a un tema esencial, cómo el presidente va a nombrar al Contralor. No lo entiendo. Alguien tiene que nombrarlo, por eso, por única vez, yo propondré al Contralor General de la República para que sea ratificado por el pueblo, por referéndum. O sea, será un hombre que garantice realmente el buen uso de los fondos públicos. Bien costoso un referéndum para ratificar un Contralor. No, es que vendrán con otras 15 reformas constitucionales. ¿Cuáles otras? Cuénteme, por favor. En el tema de la Contraloría, en el futuro, será el propio cuerpo técnico de profesionales independientes, auditores de la propia Contraloría, quienes terminen designando al Contralor. Institucionalidad y meritocracia. Igual vamos a hacer con el Poder Judicial y la Fiscalía, que tenemos que limpiar absolutamente. Hay hoy día una podredumbre generalizada de corrupción, tráfico de influencias, y para eso vamos a sacar a todos los vocales supremos, a todos los fiscales supremos, donde hay algún justo que pague por pecadores, pero es la única forma de hacer un cambio radical que demanda el país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a presentar una ley en donde se baje el límite de edad de 70 a 55 años y todos se van a su casa. ¿Y quién nombra a los nuevos vocales supremos y a los nuevos fiscales supremos? Propondré un tribunal de honor a ser ratificado también por el referéndum que convocaré para los 60 días posteriores a la toma de mando, y ese tribunal de honor será el que nombrará por única vez la nueva Corte Suprema y los nuevos fiscales supremos. En adelante, y otra reforma constitucional. Le van a decir que se parece al autogolpe. Es decir, todo esto con la Constitución en la mano y con el pueblo actuando dentro de mecanismos de democracia directa que están contemplados en la Constitución y que yo trabajé para incorporarlos en esta nueva Constitución. En adelante será el propio Poder Judicial y el propio Ministerio Público quien elija los vocales supremos. Y estos nuevos vocales supremos harán una depuración total y absoluta. Vamos pasando. El Consejo de la Magistratura será desaparecido del mapa. ¿Con qué lo va a reemplazar? Habrá órganos de control externo de la magistratura. El pueblo participará en esos órganos de control externo mediante la nominación conjunta con la sociedad civil. ¿Y el nombramiento de jueces y fiscales va a ser por...? Va a ser por cada poder. El Poder Judicial nombrará a los jueces sin intervención política de ninguna clase y el Ministerio Público nombrará a los fiscales supremos. Y el pueblo participará en el sistema de jurados que se va a implantar en el Perú por ley de la República y por reforma constitucional. Así el pueblo dirá inocente o culpable, ponderando las pruebas que se le presente
y porque el pueblo tiene la suficiente capacidad y además es un mandato constitucional. Pero eso es un poco democracia, ¿cómo es eso? ¿Es democracia? Es una democracia directa, que son mecanismos que la propia Constitución contempla. Y por eso cuando... ¿No se prestan a manipulación política esos mecanismos? Bueno, lo que se presta a que el pueblo mantenga el poder siempre permanentemente, y por eso es que autoridad que no cumple lo que promete, incluyendo al mismísimo presidente de la República, podrá ser revocado. Y los parlamentarios, por supuesto que podrán ser revocados y además renovados a medio mandato. Muy bien. Reformas constitucionales concretas y específicas. Cuénteme, su plan de gobierno, por lo demás, es, digamos, bastante, no propone pues una ruptura del sistema económico, propone pues diversificación productiva, una serie de, ¿no? Se adhiere a muchos planes ya preexistentes, ¿no? Ya sea del acuerdo nacional, en fin. Hay, digamos, sigue una ruta, pero en temas tributarios usted propone... Una diferencia. Sí. Primero que nosotros lo vamos a hacer, nos están dejando la economía en muy mala situación. No hay inversión pública por ineficiencia del gobierno, están más preocupados de robar que de construir. Y por eso es que haremos una escuela de gestión pública estatal, de primer nivel, para que haya una carrera pública que independice de todos los vaivenes electorales y de la partidocracia, la carrera pública, que será la garantía de ejecución del proyecto. Cuénteme su propuesta de reducción tributaria, porque por un lado dice reducir el IGB al 10%, pero por otro lado al 15%. ¿Cuál de los dos es? Sí, Estos en la página 6 y 7. ¿Usted propone subir el tope en afecto de cuarta? Ha habido una fe de ratas, ¿sabes? ¿Cuál es? ¿10 o 15 entonces? 10%. 10%. Son los estándares internacionales a los que pretendemos llegar, aplicando conceptos que son elementales y básicos de la economía. Déjeme terminar la pregunta. Y por otro lado hay una propuesta, digamos, novedosa, que es el tema de crear un fondo, ¿no?, para jubilación con las boletas, ¿no?, lo cual de alguna manera va a estimular a la ciudadanía a pedir, ¿no?, y de alguna manera ir reduciendo la evasión por ahí. Pero lo que me llama la atención es esta reducción fuerte del IGB, que usted me confirma es 10%, sí. Subir el tope inafecto de cuarta, eliminar quinta. Me habla usted de estándares internacionales, pero nuestra presión tributaria es de las más bajas. Sí. Hay, por supuesto, yo sé el tema de informalidad, pero acá hay una reducción de impuestos bastante radical. ¿Cómo va a llevar a cabo usted sus planes con menos presupuesto? Nosotros tenemos una estructura de recaudación de impuestos totalmente regresiva. Es decir, aquí... todo el mundo está pagando impuestos cuando consume, inclusive los informales. Lo que sucede es que hay tasas demasiado altas que no alientan la competitividad ni la productividad. Y por eso es que en lugar de estar, y ahí hay una diferencia en el esquema tradicional de estos liberales criollos que ahora hablan de reformas de segunda generación y apuntan a quitar derechos a los trabajadores, nosotros estamos en reducir impuestos sustancialmente, que va a dinamizar la economía. Porque hay elasticidades, cuando bajan los precios se consume más, y cuando se consume más se paga más impuestos, se recauda. Lo que importa es el ingreso total. No, que va. Nuestra presión tributaria está en 14%. Los grandazos son una minoría así, estamos hablando del IGB, que es un impuesto indirecto. Y entonces lo que vamos a hacer es justamente liberar recursos para que mediante el consumo estés finalmente recaudando y dinamizando la economía. Es usted sumamente liberal en su perspectiva económica por ese lado, no, entonces. Soy simplemente... Me llama la atención porque la vez pasada hablábamos de una suerte de estado de bienestar, pero sí vamos no sé cómo se va a financiar. No, es que el estado de bienestar no significa más impuestos. Más impuestos es para los que quieren simplemente no hacer funcionar la economía, sino exprimir al productor nacional, exprimir al hombre que trabaja y no darle la oportunidad que pueda tener mayores ingresos y que la economía se pueda dinamizar y crecer. Pero para crecer, y por eso le digo, no nos ponga en un paquete que sea muy sencillo. Cuando dice diversificar la producción, pues sí, tenemos que diversificar. ¿Y sobre qué bases, sobre qué pilares? Inmediatamente, llegado el gobierno, vamos a convocar a todas las obras que están ahí acumuladas para ejecución, un paquete de 65.000 millones de dólares. La diferencia radical es que será con honradez, porque hoy en día lo que están buscando es la empresa corrupta que pague la coima para cerrar sin competencia los contratos. Agua y desagüe, energía, aeropuertos internacionales, modernización de puertos, el túnel trasandino, todo lo que signifique irrigaciones para ampliar la frontera agrícola. Continuar. Le propongo, vamos a revisar unas preguntas que ha hecho el público en la calle para responderlas muy brevemente. Sí. Vamos con la primera. ¿Qué hizo
caso como congresista durante el tiempo que estuvo en el Perú. ¿Y por qué se fue a España y no luchó acá contra la corrupción que hoy dice que se va a la gloria? Listo. Brevemente, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Hice mucho, ¿no? Lo que pasa es que la señora tiene que informarse un poquito y yo comprendo que no recuerde, pero he dedicado mi vida a luchar contra la corrupción, a defender los derechos humanos, a defender a los trabajadores, a la familia policial, a los estudiantes universitarios, a luchar contra los shocks, contra la mentira. Cantidad de casos que hemos denunciado, hemos defendido nuestro mar de Grau de la invasión de los arrastreros soviéticos, como hoy día están actuando y operando con total impunidad, igual que los arrastreros chinos y japoneses. He defendido siempre el interés nacional. Y ahí están los casos. Y he sacado el video de Montesinos con Curi. Hemos tumbado nada menos que una dictadura corrupta y asesina. ¿Y eso acaso no se recuerda, no se sabe? Y por eso tuve que partir fuera del Perú. Porque después de servir más de 20 años al país, tenía a mi familia amenazada. Pero, y no solamente pero el Frente Independiente presenta el video y luego usted participa en el gobierno de Alejandro Toledo. No es que se va después del gobierno. Pero usted comprenderá que esa mafia termina hasta el día de hoy odiando y quiere venganza. Y usted sabe bien que así nomás uno no se tumba una dictadura y no tiene preso a un Montesinos, a un Fujimori y a todos esos. Y recibí las amenazas contra mis hijas, no solamente de Fujimori y Montesinos, sino del propio García a través de un emisario. Y hubo un momento en que tenía que resguardar la vida, la seguridad personal. O sea, García lo amenazó antes, eso fue antes. No, cuando fue el gobierno de García. No, cuando salió electo por segunda vez. Llegó un emisario que buscó contactarse y yo tuve que tomar la determinación. Pues en su momento lo tengo protocolizado, ¿no? Porque yo tenía que resguardar a mi familia. ¿Qué tipo de y ahora amenaza vengo, y ahora directa de secuestro y Váyase usted. de secuestro y muerte. Y yo tenía que simplemente tomar las precauciones. ¿Y quiere que le diga una cosa? Estando en Madrid, inclusive me llegó correspondencia que fue detectada por las autoridades que venía de la misma base naval del Callao, donde estaban haciendo un reglaje a mis hijas. Y ahora vengo porque tengo que cumplir un deber con la patria. Fácil sería quedarnos allá viendo cómo la corrupción nos sigue gobernando. Vamos a revisar rápidamente, creo yo, tenemos unos twitters. Revisaría las prescripciones de delitos de expresidentes, dice. ¿Por qué no continuó con sus denuncias contra Alan en su segundo gobierno y se fue a España? Miedo tiene rabo de paja. Seguimos. No, esto no es para que me lo responda ahorita. ¿Hay más? ¿Tenemos más? Están ahí seleccionaditas. ¿No? En vista que en estas elecciones no tiene peso, aunque su participación es importante, sobre todo para desenmascarar a los corruptos, mi pregunta es si refundaría al fin para las próximas elecciones. ¿Cómo tuvo el valor para sacar los videos de Montesinos y tumbarse al gobierno corrupto de Fujimori? No, mire, hay de todo, de unos y de otros, ¿no? Son seleccionaditos, pero con un sentido, con un criterio de variedad también, de qué ha vivido todo este tiempo en España, por qué mandó las cartas al Vaticano, cuáles eran las razones. Muy bien, ahí teníamos algunos tweets. Como le decía, no es exactamente para que los responda a todos. Vamos a regresar después con un segundo bloque para hablar de estas y otras preguntas un poquito. Vamos a ir contestando. Ya volvemos con Fernando Olivera en Elecciones 2016, propuestas presidenciales. No se muevan. Con la guerrilla de la Puente Uceda, entiendo. ¿Fue así? Cuénteme cómo fue. Mi padre fue militante aprista, dirigente aprista, cuando amar la justicia social era prácticamente sinónimo de ser aprista. Y se fue cuando el APRA tuvo un viraje y traicionó a sus principios programáticos. Se derechizó. Mi padre era un hombre de izquierda. Y ahí surgió el APRA rebelde, que fundó con Luis de la Puente Uceda, él era el subsecretario general, y con otros apristas como Carlos Malpica, como Gonzalo Fernández Gasco. Estuvo en la etapa preguerrillera con de la Puente Uceda. Cuando toman la decisión de ir a la lucha armada y formar el movimiento de izquierda revolucionaria, mi padre se aparta de y se queda con la familia y se dedica a la vida profesional. ¿Y siguió, listo, estamos bien con la foto, siguió en militancia política? No, básicamente siempre tuvo inquietud y siempre
nos transmitió los valores de amor al Perú, a la justicia, a la solidaridad, a la familia. O sea, nacimos en una escuela de valores, que es lo que tenemos que rescatar hoy día, usted donde hay tenía una crisis de valores. 15, 16 años No, en el momento que él se... Muchos menos, que se no, escinde no, no, del APRA. muchos menos, pero lo que sí recuerdo es que la mesa familiar era una mesa donde cada uno, por ejemplo, comentaba una noticia al mediodía y donde siempre recibíamos una enseñanza, ¿no? Y luchábamos juntos porque nos criamos en una escuela de trabajo. Cuando no habían obras, mi padre era ingeniero sanitario. Cuando no habían obras, que es inversión del Estado, no había pues ingresos. Y por ejemplo, me acuerdo un par de años que los ahorros que tenía mi padre los invirtió en aretes. Y yo estaba allí vendiendo junto con mis hermanos aretes de fantasía en la calle Lord Cochrane, en el Callao. Era un ambulante, un niño ambulante. Alguna vez le toqué la puerta, también vendía casa por casa, le toqué la puerta a Augusto Ferrando y me compró 6 pares de aretes. Fue un gran día, 30 soles, ¿no? Y también vendía uniformes tipo comando, allí en los conventillos, en las zonas más humildes, donde les dábamos facilidades de pago. O sea, somos gente de trabajo y gente de lucha. Es esa clase media que tenemos que consolidar en el Perú, que tenemos que rescatar y apoyar, y a partir de acabar con la pobreza, con la desnutrición infantil y dándole oportunidades a todos los peruanos, invirtiendo en educación, que va a ser el eje central de mi gobierno. Por eso es que estaba exponiendo de a dónde vamos a sacar los recursos para tener más de 6% para aplicar. Eso de las facilidades de pago con los aretes ya me está sonando al régimen tributario que está... Pues no, me has escuchado mal. No, sí, estoy He dicho facilidades de pago para los uniformes tipo comando. Sí, claro, porque había que darle facilidades a quien no tiene. Unas fotos más. Y eso es bueno, no es malo. Tenemos unas fotos más, mire, a ver si las va reconociendo. Sí, ahí era cuando estaba de cachimbo. Había ingresado a la Universidad del Pacífico y me raparon, por supuesto, como corresponde a la tradición. Ahí está sus primeros años en la política. Seguramente, sí, ¿no? Está. No, eso puede ser en la fiscalía o de diputados, sí estaba Gustavo Espinosa ahí atrás. Esa es la comisión que presidí con Lourdes Flores, con Pedro Cateriano, Carmen del Solar, en la Cámara de Diputados. Varias figuras han pasado por el Frente Independiente Moralizador. Bueno, ninguno de ellos. Bueno, Pedro Cateriano fue candidato y fue mi viceministro también, antes de que se volviera luz verde. Luis Iberico también. Mejor me quedo con los buenos recuerdos. Luis Iberico también. También, claro, por supuesto. Pero digamos, si vemos... A ver, primero, yo quería preguntarle, ¿usted cree, honestamente, que esta escisión de su padre con el APRA tuvo efectos en usted? Es decir, digamos, en la confrontación que usted ha tenido con el APRA. No, nada que ver, es más. Usted sabe que esas experiencias marcan, ¿no? O sí, sea... pero para sorpresa suya le diré que yo he tratado con ella en La Torre y muchísimo después de eso. Y he estado en Villa Mercedes y he escuchado sus coloquios. No tuvo ningún... No. Eso sí, secuela política. Eso sí, cuando lo conocí, mi padre me preguntó, ¿y no te ha dicho nada? ¿Sabe que eres hijo mío? Sí, claro. Y realmente ahí en La Torre era un maestro, un filósofo, sabía de la historia y lo disfruté. Pero mi cercanía estaba más a la escuela de trabajo. Y por eso es que mi primer acercamiento a un partido político fue en el PPC. En la época en que se satanizaba todo lo que era la iniciativa privada, el ser emprendedor, llamarte gerente era como un insulto, ¿no? Despectivo, ¿no? Mientras que por el otro lado se estaba prácticamente amenazando a lo que era la libertad que uno amaba, ¿no? Y que había permitido desde muy pequeño trabajar y dejar trabajar. Los apristas lo acusan a usted de haber hecho una carrera política a partir de la persecución de García, es lo que ellos dicen, ¿no? Se refieren, por ejemplo, a un evento como el informe LARC, ¿no? Que se dice fue fraguado. Usted, después de todo este tiempo, bueno, ahora mismo sigue acusando pues, a García de corrupción. ¿Cómo evalúa esta larga relación con el partido? Pues que los apristas ahora han devenido en una organización criminal y realmente distorsionan todo, y que si Alan García está libre es porque un juez de Montesinos
le hizo una prescripción. No fue fraguado el informe LAC. No, en absoluto, sino que no se podía levantar el secreto bancario internacional, y cuando estábamos levantándolo en Gran Caimán con las cuentas que proporcionó Sergio Siragusa, Alan García, a través de su abogado, los abogados de la corrupción, hicieron lo imposible para impedir que se conociera. Pero yo le digo una cosa, esa es la historia de la lucha contra la corrupción y la impunidad que nosotros tenemos que terminar. Y aquí estamos para hablar propuestas. Sí, Y entonces, estamos para hablar propuestas, pero también para hablar sobre el personaje político. Sí, con todo gusto. Pero es que también en economía, también en seguridad, también en todos los frentes los tenemos. Y eso significa la esperanza para el Perú, que queremos hacer realidad con el respaldo popular. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, la otra columna vertebral que tiene la reactivación de la economía es la agricultura. Vamos a ampliar la frontera agrícola, desde Tacna, más allá de la Yarada, con pozos subterráneos, con una autoridad del agua que ordene el consumo y la explotación del agua, dando prioridad a la agricultura, pasando por Manto Verde, pasando por Majes Iguas 2. Ahí están las inversiones listas. Por Ica, que hay que derivar el río Pampas y hacer una hidroeléctrica y 50.000 hectáreas ampliar y dar agua para la agroindustria hoy existente y para la ciudad. Llegamos a Chinecas, pasamos por Olmos 2, por Chavimochic, llegamos a Piura y con riego tecnificado tenemos que ahí ampliar más la frontera agrícola hasta la margen derecha del Puyango Tumbes. Ahí vamos a generar 1,5 millones de puestos de trabajo, con los cientos de miles de hectáreas que se van a incorporar junto con Sierra Exportadora, que tiene 35 proyectos, y por ejemplo potenciar la quinoa, ¿no? Hoy día se abren los mercados a los productos peruanos cada día. La papaya es el último que se ha abierto en el mercado americano. Ese es el futuro del Perú. Usted me quiere, digamos, decir, por supuesto, que tiene una propuesta integral, que no se queda en la agenda anticorrupción, que no es un político de una sola idea. Tenemos que generar recursos para invertir en educación y en salud, que son nuestros temas sustantivos. Muy bien. Yo quería terminar esta conversación interesante, además. Es que falta hablar de turismo, la otra columna vertebral, de la industria forestal, que generará 500.000 puestos de trabajo, de la pesca de consumo humano, que concertadamente con el sector privado generará otros 500.000 puestos de trabajo. Ahora déjeme terminar con una pregunta. Usted participó en el gobierno de Alejandro Toledo. Claro. Fue su rival político en un momento, luego, digamos, el Frente Independiente Moralizador es muy importante en el sostenimiento de este gobierno. Para otros fue una carga dura. Se peleó usted con Carlos Ferrero, por ejemplo, ¿no? En un momento tuvo un paso fugaz por la Cancillería. ¿A qué voy con todo esto? No es sencillamente recordar viejas rencillas políticas. ¿Es Fernando Olivera conflictivo, diría usted? Porque estábamos hablando pues precisamente de Cateriano, Iberico, Beatriz Merino está también entre su lista de ex colaboradores. No, pues... Sí, sí. Pero por eso es una pregunta que merece respuesta. O sea, eso es más... No soy conflictivo. Lo que tengo es principios, y así como no me he contaminado, no me he ensuciado, habiendo tenido cuotas de poder, no hay nadie que me pueda imputar ni un sol mal habido. Solamente hemos entregado nuestra vida al servicio del país. A mí no me pueden llamar ladrón ni acusar de nada de corrupción. Y eso vale en la vida, porque el pueblo está con razón indignado con todos estos politicastros, pero habemos de los que hemos entregado nuestra vida, hemos sacrificado nuestra familia y que hemos pasado limpios, sin que nos puedan hacer una sola imputación. Pero lo que sí nunca vamos a perder, amigo mío, es nuestra capacidad de indignación. Lo que quieren es que nos acostumbremos, que estemos con esos valores pervertidos de decir, roba pero hace obra, miente pero miente bonito, es primera dama de la corrupción, pero bueno, da regalos, ¿no? No. Nosotros no nos resignamos, somos mujeres y hombres de fe, por eso es el Frente Esperanza. Muy bien. Fe. Somos mujeres y hombres de lucha, porque no basta ser honrado, hay que tener el coraje para enfrentar a toda esta sarta que quiere seguir cogiendo al Perú como un botín. Palabras finales de Fernando Olivera. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Siempre con la escoba. Se nos ha ido esta media hora rápido. Seguramente podríamos haber conversado más. Gracias por estar esta noche. Candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando Olivera Vega. Gracias, amigos, por acompañarnos en Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Buenas noches.